el enfrentamiento. Nunca leyó su último mensaje. Era el ultrasonido de sus hijas. 4 años después, las vio en el aeropuerto. Alejandro Fernández había construido su reputación sobre el control, la precisión y la negativa a permitir que nadie, ni nada lo distrajera de sus ambiciones. Cada día de su vida era una actuación cuidadosamente orquestada, un balance de éxitos y adquisiciones que no dejaba lugar a la debilidad. Su teléfono, siempre vibrando con mensajes y notificaciones, era una extensión de ese mundo. Cada palabra filtrada, cada conversación calculada por su valor potencial. Así que cuando un mensaje de Valeria apareció en su pantalla esa noche, su reacción fue casi automática. Echó un vistazo a su nombre. Sintió el agudo dolor de la última discusión que habían tenido, y sin abrirlo, puso el teléfono boca abajo sobre el escritorio, junto a una pila de contratos que esperaban su firma. En su mente, lo que ella tuviera que decir podía esperar, o tal vez no importaba en absoluto. Sirachit se había convencido de que ella era parte de un capítulo que ya se estaba cerrando, una distracción del imperio que todavía estaba construyendo. Lo que no se dio cuenta fue que este no era solo otro mensaje en una larga cadena de conversaciones sin terminar. Este contenía una imagen que podría haber roto las paredes que había construido a su alrededor, una revelación de un futuro que nunca se había permitido imaginar. Dentro estaba el ultrasonido, líneas en blanco y negro formando formas tanto frágiles como milagrosas, prueba de las hijas que ya tenía y se negaba a conocer. Valeria solo había escrito unas pocas palabras con él, palabras destinadas a tender un puente sobre el silencio entre ellos, palabras que le rogaban que viera más allá de su orgullo. Pero él nunca presionó la pantalla, nunca se permitió ver. Para él, el mensaje era simplemente otro recordatorio de un problema que no quería enfrentar, y al ignorarlo, creía que se estaba protegiendo. En cambio, en esa única elección descuidada, se condenó a sí mismo a años de vacío que ni siquiera reconocería hasta que fuera demasiado tarde. Mientras Alejandro se enterraba en el trabajo, moviéndose a través del ritmo interminable de reuniones, contratos y sesiones de estrategia nocturnas, Valeria se sentaba sola, mirando la notificación de envío, esperando el pequeño indicador de que él lo había leído. Los minutos se convirtieron en horas, las horas en días, y aún así, no llegó nada. Cada mañana se despertaba esperando una respuesta, alguna señal de que él había abierto su corazón lo suficiente como para entender, pero el silencio que regresaba era más fuerte que cualquier palabra podría haber sido. Puso su mano sobre su estómago, susurrándole a las vidas que crecían dentro de ella, prometiéndoles que nunca se sentirían abandonadas, que nunca crecerían creyendo que no eran deseadas. La ausencia de su respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Alejandro, por su parte, pensó poco en ello. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto al ignorarla, que no podía dejarse arrastrar por enredos emocionales que lo debilitarían. Creía que un mensaje sin leer no tenía sentido. Solo otro intento descartado de alguien que ya no pertenecía a su mundo. No se dio cuenta de la frecuencia con la que sus pensamientos volvían a ella a altas horas de la noche, o lo vacío que parecía el silencio de su ático una vez que terminaba la jornada laboral. Se sirvió otra bebida, se desplazó por los informes y se convenció a sí mismo de que así era como se veía la fuerza, avanzando sin dudar, sin arrepentirse.
No tenía idea de que el arrepentimiento ya estaba allí, esperando florecer, escondido en las palabras y la imagen que se había negado a ver. Y así el tiempo siguió su curso. Los contratos se firmaron, las torres se construyeron y los titulares elogiaron la despiadada eficiencia de Alejandro Fernández. Sin embargo, debajo de todo yacía el peso de ese mensaje sin abrir, un peso que ni siquiera sentiría hasta el día, años después, en que viera, con sus propios ojos, a las 3 niñas que lo miraban con los mismos ojos azules que él veía cada mañana en el espejo. Solo entonces entendería que en el momento en que le dio la espalda al mensaje de Valeria, no solo la había ignorado a ella, había ignorado a sus hijas, y al hacerlo, había puesto en marcha una historia mucho más pesada que cualquier trato que alguna vez haría. Valeria se sentó en el borde de su estrecha cama, el resplandor del teléfono aún ardiendo en sus ojos, a pesar de que la pantalla se había oscurecido hace mucho tiempo. Había enviado el mensaje con manos temblorosas, adjuntando el ultrasonido y escribiendo palabras que le habían costado cada onza de coraje que le quedaba. En su corazón, creía que una vez que él lo viera, una vez que Alejandro se diera cuenta de que había más en juego que su imperio o su reputación, algo dentro de él se abriría, y el hombre que una vez había amado volvería a la superficie. Pero a medida que pasaban las horas y no llegaba ninguna respuesta, el pozo en su estómago se hizo más profundo. Actualizó su teléfono una y otra vez, mirando el pequeño icono que nunca se iluminaba, el que le diría que el mensaje había sido leído. Se mantuvo tercamente gris, y con cada minuto de silencio que pasaba, comprendía más claramente que nunca que estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Al principio, se dijo a sí misma que tenía que haber una explicación. Tal vez estaba ocupado con reuniones o viajando, o su teléfono se había perdido. Se aferró a estas excusas, pero la realidad las destrozó sin piedad. Alejandro nunca dejaba que nada se le escapara en los negocios. Notaba cada detalle, cada oportunidad, cada amenaza. Si hubiera querido leer su mensaje, lo habría hecho. Si hubiera querido responder, lo habría hecho. Esa verdad, simple y brutal, era imposible de negar. El hombre en el que había confiado su corazón, el hombre cuyos ojos azules una vez le prometieron seguridad y pertenencia, había elegido el silencio. Valeria lloró hasta que le dolió el cuerpo, pero cuando las lágrimas se fueron, la determinación ocupó su lugar. No volvería a rogar, no enviaría otro mensaje al vacío. En cambio, dirigió su energía hacia la supervivencia, hacia la preparación de las vidas que venían, ya sea que Alejandro eligiera reconocerlas o no. Las palabras del médico todavía resonaban en su mente, trillizas, 3 pequeños latidos parpadeando en la pantalla como luces frágiles, y si bien la idea la aterrorizaba, también la llenaba de una determinación que nunca había conocido. No había planeado esto, no había pedido que la dejaran sola, pero se enfrentaría al desafío, porque no tenía otra opción. Los meses de embarazo fueron los más difíciles de su vida. Su cuerpo se esforzaba bajo el peso de llevar a 3 niñas, cada paso pesado por el agotamiento, cada día una batalla contra el miedo. Había noches en las que se despertaba temblando, segura de que no podía hacer esto sola, segura de que colapsaría bajo la presión. Pero luego, presionaba su mano contra su estómago y sentía el leve aleteo de movimiento, y el recordatorio de por qué estaba luchando le daba fuerza.
Trabajó todo lo que su cuerpo se lo permitió, reduciendo las horas cuando la tensión se hacía demasiado grande, confiando en la amabilidad de los vecinos en el pequeño pueblo al que había huido. Con cada mes que pasaba, el silencio de Alejandro se sentía menos como una herida y más como tejido cicatricial, endureciendo su corazón, enseñándole a pararse sin apoyarse en nadie más. Cuando llegó el día, fue un caos. La habitación del hospital estaba llena de médicos y enfermeras, voces superpuestas, máquinas emitiendo pitidos urgentemente mientras traían 3 vidas frágiles al mundo. Valeria estaba exhausta, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero cuando los gritos de sus hijas llenaron el aire, sintió que su pecho se abría con un amor tan feroz que borró todas las dudas. Sofía, Lucía y Emilia, 3 niñas idénticas con cabello oscuro y húmedo contra sus frentes y ojos azules penetrantes que parecían brillar incluso con la dura luz del hospital. Mientras las sostenía contra ella, una por una, las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de asombro. Les susurró a cada una de ellas que eran deseadas, que eran amadas, que nunca se les haría sentir como una carga. Esos primeros años se desdibujaron en una neblina de noches sin dormir, tomas interminables y el constante malabarismo de 3 pequeñas vidas que la necesitaban por completo. Valeria trabajaba cuando podía, dormía cuando podía y aprendió a vivir solo con pura fuerza de voluntad. Cada sonrisa de sus hijas hacía que la lucha valiera la pena. Cada risa un recordatorio de que su vida aún tenía luz. Hubo momentos de desesperación, momentos en los que las facturas se acumulaban o la enfermedad golpeaba, cuando la soledad la atormentaba, pero nunca se arrepintió de su elección. El silencio de Alejandro la había obligado a descubrir una resiliencia que nunca supo que poseía, y aunque el dolor de su rechazo persistía, ya no la definía. Para cuando las niñas tenían 4 años, Valeria había creado un mundo para ellas lleno de risas y estabilidad, incluso si carecía de lujo. Conocían historias para dormir y abrazos cálidos, no el dolor de la ausencia. Y aunque Valeria a veces se preguntaba cómo respondería un día a sus inevitables preguntas sobre su padre, dejó de lado esas preocupaciones por el momento. Había sobrevivido a su silencio y había construido una familia sin él. Lo que ella no sabía era que el hombre que una vez había ignorado su mensaje pronto tendría su propia vida destrozada por la visión de lo que había perdido, y que sus caminos, por muy separados que parecieran, estaban destinados a chocar de nuevo. La vida de Alejandro Fernández. En esos 4 años fue una escalada interminable en la escalera del poder. Y sin embargo, cuanto más alto subía, más solo se volvía. El mundo lo miraba y veía a un hombre que lo tenía todo. Riqueza que abarcaba continentes, influencia que hacía que los gobiernos atendieran sus llamadas, y una reputación tan formidable que los rivales rara vez se atrevían a cruzarlo. Su imagen adornaba revistas, su nombre se susurraba con admiración y envidia en cenas de gala, y sus agudos ojos azules se convirtieron en un símbolo de éxito despiadado. Pero cuando las luces se atenuaban y el aplauso se desvanecía, regresaba cada noche a un apartamento que resonaba con el vacío. Sus paredes de cristal reflejaban no el triunfo sino el aislamiento. Había silenciado a la única persona que alguna vez lo había amado sin condiciones, y aunque se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, el silencio de su ático contaba otra historia. Al principio, Alejandro se las arregló para enterrar cualquier pensamiento persistente de Valeria
bajo capas de trabajo. Se convenció a sí mismo de que ella había seguido adelante, que cualquier mensaje que hubiera intentado enviar era solo otra súplica que él tenía razón en ignorar. Firmó contratos más grandes, expandió su compañía a nuevos mercados y se sentó en mesas con reyes y presidentes. Sin embargo, a veces, cuando el agotamiento presionaba con fuerza sus hombros, se encontraba desplazándose por viejas fotos de ella. Recordaba la forma en que su risa solía suavizar los días más difíciles, la forma en que sus ojos azules una vez lo miraron como si fuera más que su imperio. Esos recuerdos le llegaban como fantasmas, no deseados pero persistentes, y no importaba cuántas veces los guardaba. Regresaban. La ironía no se le escapó. Se había dicho a sí mismo que alejarse de Valeria significaba libertad, que rechazar cualquier futuro que ella llevara consigo significaba que estaba preservando su fuerza. En cambio, lo que sentía más a menudo era el extraño peso de algo que faltaba. Había construido torres, pero no le daban calidez. Se había rodeado de admiradores, pero ninguno de ellos sabía cómo tocar el vacío de su pecho. En las raras noches en que se permitía preguntarse, se cuestionaba si su mensaje había sido algo más que una demanda, si se había alejado de algo de lo que algún día podría arrepentirse. Pero el orgullo era una fortaleza que había construido demasiado alta, y no se permitiría bajarla. No fue hasta el 4º año que comenzaron a aparecer grietas en esa fortaleza. Alejandro estaba en un aeropuerto, regresando de otro trato sellado en el extranjero. Sus pensamientos se centraban en el discurso que daría a la Junta esa noche. La terminal estaba llena de viajeros que arrastraban equipaje y niños que reían, y él se movía entre ellos, con el paso desinteresado de un hombre que se creía aparte de la vida ordinaria. Y entonces, como si el destino lo hubiera organizado con cruel precisión, la vio. Valeria. Su cabello castaño claro brillaba bajo las luces fluorescentes y se movía con la fuerza tranquila de alguien que había resistido tormentas. Su aliento se detuvo, pero antes de que pudiera procesar la visión de ella, sus ojos se posaron en las 3 pequeñas figuras que caminaban a su lado. 3 niñas pequeñas, no más de 4 años, de la mano mientras seguían a su madre. Su cabello era oscuro, sus rostros casi idénticos, y cuando una de ellas levantó la vista hacia él, Alejandro se congeló. Conocía esos ojos. Eran los suyos. 3 pares de penetrantes ojos azules lo miraron con inocente curiosidad, y en ese momento las paredes de su vida, cuidadosamente construida, se derrumbaron. El mensaje sin leer se estrelló contra su memoria como un golpe, y la verdad, que había negado durante años, se paró frente a él, innegable y viva. No eran coincidencias, no eran extraños, eran sus hijas. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro sintió que sus rodillas se debilitaban. El hombre que podía negociar tratos de $1,000 millones con una calma imperturbable, de repente se encontró incapaz de respirar. Se había perdido todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros años de vida, y ninguna cantidad de poder o riqueza podía retroceder el tiempo. Su pecho se apretó mientras la culpa, aguda y sofocante, lo invadía. Recordó cada excusa que había puesto, cada razón que había usado para justificar su silencio, y se dio cuenta de lo insignificantes que eran ahora. No solo había ignorado a Valeria, había abandonado a sus propios hijos. La mirada de Valeria encontró la suya, y la expresión en sus ojos fue suficiente para cortarlo hasta los huesos.
No había suavidad allí, ni calidez, solo una furia tranquila y cautelosa, nacida de 4 años de supervivencia sin él. Tomó las manos de sus hijas con más fuerza, su postura protectora, como si las estuviera protegiendo del mismo hombre que les había dado la vida. Alejandro quiso hablar, explicar, rogar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí en medio del bullicioso aeropuerto, viendo a la familia que había tirado a la basura pasar a su lado como si no fuera más que un extraño. Esa noche, mucho después de haber regresado a su estéril apartamento, Alejandro se sentó solo en la oscuridad, su reflejo en la ventana fracturado por las luces de la ciudad. Los rostros de las niñas lo atormentaban, su cabello, sus ojos, la forma en que se habían aferrado a su madre. Por primera vez en años, admitió la verdad que había enterrado. Su imperio no significaba nada sin ellas, y aunque aún no sabía cómo, se juró a sí mismo que no se alejaría de nuevo. Las hijas que se había negado a ver lo habían encontrado, y ahora haría lo que fuera necesario para ganarse incluso una pizca de su confianza. Alejandro no podía borrar la imagen del aeropuerto de su mente. Cada detalle se reproducía con brutal claridad. La forma en que la mano de Valeria se había apretado alrededor de las 3 pequeñas. La pared protectora que había construido con su cuerpo tan pronto como lo vio. Y los penetrantes ojos azules de las niñas que le habían detenido el corazón con una sola mirada. Se sentó en las reuniones de la Junta, firmó contratos y estrechó manos con funcionarios, pero nada lo alcanzó. Las palabras se desdibujaron en un sonido sin sentido. Los números se convirtieron en formas indistinguibles en la página, y cada habitación parecía más fría que antes. Por primera vez en años, Alejandro se sintió impotente, y eso lo aterrorizó más que cualquier adquisición hostil o escándalo inminente. Por la noche, cuando el silencio llenaba su ático, se servía bebida tras bebida, pero no encontraba consuelo en la quemadura del costoso whisky. En cambio, miraba el brillante horizonte, recordando la forma en que una de las niñas había inclinado la cabeza, estudiándolo con inocente curiosidad. Esa mirada lo destrozó más de lo que la furia de Valeria podría haberlo hecho. No era un juicio, no era odio, era una simple y pueril maravilla, y sin embargo, llevaba consigo un peso que lo aplastó. Una vez se había convencido a sí mismo de que cortar los lazos con Valeria era para proteger su libertad, para asegurarse de que nunca se debilitaría por las obligaciones emocionales. Pero ahora, parado en el precipicio de esta revelación, se dio cuenta de que la libertad no había sido más que una jaula. Se había encerrado dentro de su imperio, y al otro lado de los barrotes habían crecido 3 vidas que le pertenecían. Los días después del encuentro en el aeropuerto se convirtieron en un tormento. Alejandro encontró excusas para pasar por la misma terminal, con la esperanza de verlas de nuevo, aunque sabía que era poco probable. Les dio instrucciones a investigadores privados para que averiguaran dónde vivía Valeria, en qué se había convertido su vida, y en cuestión de días, tuvo las respuestas prolijamente dispuestas en una carpeta sobre su escritorio. Miró las fotografías más tiempo de lo que debería. Su garganta se apretó mientras estudiaba la vida que ella había construido sin él. Había una pequeña casa con pintura descascarada, un modesto coche estacionado al frente y 3 niñas jugando en el patio, sus risas capturadas en cuadros congelados. Valeria estaba entre ellas, su cabello recogido en un simple moño, su rostro marcado por la fatiga, pero también radiante de una manera que ninguna fotografía de él
jamás había sido. Le golpeó con cruel fuerza que ella lo había hecho sola, sin su dinero, sin su apoyo, sin siquiera su reconocimiento. Y había tenido éxito donde él había fracasado. Ella había construido una familia. La culpa lo carcomió sin descanso. Recordó las últimas palabras que le había dicho, la indiferencia con la que había desestimado sus miedos, el orgullo que lo había llevado a ignorar su mensaje. Se había creído invencible entonces, intocable, como si el dinero y el poder lo pusieran por encima de las responsabilidades de los hombres comunes. Ahora entendía que no se había elevado por encima de nada. Simplemente había caído más, en un vacío que lo dejaba hueco y amargado. Había pensado que la ambición lo protegería, pero en realidad lo había despojado de lo único que importaba. Y lo que lo empeoraba era que el daño no se podía deshacer. Esas niñas habían vivido 4 años sin él. Habían dicho sus primeras palabras, dado sus primeros pasos, celebrado cumpleaños y festividades con solo su madre a su lado. Se lo había perdido todo, y nada de lo que hiciera podría devolverlo. Una noche, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, Alejandro condujo hasta el vecindario donde vivía Valeria. Se estacionó calle abajo, su costoso coche brillando torpemente entre los modestos vehículos alineados a lo largo de la acera. Desde las sombras las observó. Las niñas corrían por el patio persiguiéndose, sus voces agudas y musicales, mientras Valeria se paraba en el porche con los brazos cruzados, dando advertencias y risas en igual medida. Alejandro apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada músculo de su cuerpo lo instaba a salir, a cruzar la distancia y decirles quién era. Pero el miedo lo detuvo. Se había enfrentado a salas de juntas de inversores hostiles sin parpadear. Había mirado a los ojos a los competidores más despiadados de su industria. Pero esto, acercarse a la mujer que había traicionado y a las hijas que había abandonado, esto lo hizo temblar. Cuando Valeria finalmente las hizo entrar, Alejandro permaneció en el coche, su pecho hueco y adolorido. Se dio cuenta de que simplemente mirar desde la distancia no sería suficiente, que el dolor en su pecho no desaparecería hasta que hubiera dicho la verdad en voz alta. Ya no le importaba el orgullo, la imagen, lo que alguien pudiera decir. Lo único que importaba eran esas 3 niñas y la mujer que las había llevado solas. Se susurró sus nombres a sí mismo, aprendidos del informe del investigador: Sofía, Lucía y Emilia, como si repetirlos pudiera invocar el coraje que necesitaba. Y mientras conducía de regreso a la ciudad esa noche, Alejandro supo una cosa con absoluta certeza. El hombre que una vez ignoró un mensaje ya no podía permanecer en silencio. Tenía que enfrentar la tormenta que había creado, incluso si lo destruía, porque solo a través de esa tormenta podía esperar encontrar un camino de regreso a la familia que nunca había dejado de necesitar. Alejandro pasó días acumulando el coraje para acercarse, pero cuando finalmente llegó el momento, no fue nada parecido a como lo había ensayado en su mente. Había imaginado largos discursos, explicaciones cuidadosamente elaboradas, incluso disculpas que sonaban casi nobles. Pero cuando finalmente se paró frente a Valeria de nuevo, ninguna de esas palabras pareció adecuada, y todo el pulido del hombre de negocios que una vez había comandado salas de juntas enteras, con una sola mirada, se desmoronó en polvo. Había llamado antes, dejando un mensaje en su puerta, sin estar seguro de si ella siquiera respondería. Y cuando ella accedió a reunirse con él en una tranquila cafetería en la ciudad, casi se convenció de que no se presentaría. Pero lo hizo,
Llegó con el cabello recogido, su rostro sin maquillaje, sus ojos firmes pero cautelosos, como si cada paso hacia él fuera uno del que ya se arrepentía. El silencio entre ellos en la mesa era denso, y Alejandro luchó por encontrar palabras que no sonaran como excusas. Valeria, sin embargo, no le dio la oportunidad de establecer los términos. Se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero aguda, mientras le hacía la pregunta que le había quemado durante 4 largos años. ¿Por qué no lo leíste? Por un momento, Alejandro no pudo respirar. Todo su cuerpo se tensó, como si el peso del pasado se hubiera derrumbado sobre él en un solo instante. Abrió la boca y la cerró de nuevo, dándose cuenta de que nada de lo que pudiera decir borraría la verdad de lo que había hecho. Aún así, forzó las palabras a salir. Admitió que había sido un cobarde, que su orgullo lo había hecho creer que podía simplemente ignorar las partes de la vida que lo asustaban, que había pensado que fingir que el problema no existía lo haría desaparecer. Su voz se quebró mientras confesaba que se había equivocado, que no había pasado un solo día desde el aeropuerto en que no lo hubieran atormentado los ojos de sus hijas mirándolo. Valeria escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Cuando finalmente terminó, ella negó con la cabeza lentamente. No puedes aparecer ahora y esperar que te abra la puerta solo porque te arrepientes, dijo. Sus palabras eran firmes, pero Alejandro podía oír el temblor de viejas heridas debajo de ellas. Estuve sola en cada cita con el médico, sola en esa habitación del hospital cuando nacieron, sola en cada noche sin dormir, cada rodilla raspada, cada pregunta que no sabía cómo responder. Tú no estabas allí, y ellas no saben que existes. ¿Entiendes lo que eso significa? Sus palabras lo cortaron más profundamente que cualquier derrota corporativa, y por primera vez, Alejandro sintió el peso total de los años que había perdido. Trató de explicar que no quería borrar su fuerza, ni fingir que podía deshacer el pasado, sino que quería comenzar, aunque fuera tarde, a estar presente en la vida de sus hijas. Le dijo que no le quedaba nada detrás de lo cual esconderse, que su dinero y poder se sentían sin sentido sin ellas, y que lo daría todo si eso significaba una sola oportunidad para ganarse su confianza. Su voz se quebró cuando agregó que no le estaba pidiendo que lo perdonara por lo que le había hecho, porque sabía que algunas heridas nunca podrían sanarse, pero le rogó que no castigara a las niñas manteniéndolas alejadas de su padre. La conversación se acaloró. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de rabia y agotamiento. Lo acusó de tratar de reclamar un lugar en una historia que había abandonado, de pensar que podía entrar y ser un héroe después de años de silencio. Alejandro no discutió. Dejó que su ira se derramara sobre él, porque sabía que ella merecía cada palabra. Durante años había vivido sin ser tocado por las consecuencias, siempre un paso por delante de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero aquí, frente a Valeria, se sentó despojado de todas las defensas, expuesto de una manera que lo hizo sentir más pequeño de lo que nunca había sido. Finalmente, cuando la tormenta de su furia se calmó, un frágil silencio cayó entre ellos. Valeria se secó las mejillas y dijo suavemente: «Ni siquiera saben lo que es un padre. Para ellas es solo una palabra. Si quieres cambiar eso, no es a mí a quien tienes que convencer. Son ellas, y será mejor que estés listo para luchar más duro por ellas de lo que jamás has luchado por algo en tu vida». Ella se levantó para irse entonces, su mano apretando la correa de su bolso,
y Alejandro supo que le estaba dando algo raro, una oportunidad, por muy pequeña que fuera, de demostrar su valía. Esa noche, Alejandro se quedó despierto en su ático, mirando el techo mientras sus palabras se repetían en su mente. Por primera vez en años, sintió una extraña claridad. Su imperio podría desmoronarse, su fortuna podría desvanecerse, y nada de eso importaría en comparación con la oportunidad de estar al lado de sus hijas. Sabía que el camino por delante no sería rápido ni fácil. Tendría que derribar muros construidos a partir de años de ausencia y desconfianza. Pero también sabía una cosa con absoluta certeza. Por Sofía, Lucía y Emilia, no dejaría de intentarlo, incluso si le tomara el resto de su vida. El primer intento real de Alejandro de entrar en la vida de sus hijas llegó un sábado por la mañana. Uno de esos días nítidos a principios de otoño, en que el aire traía calidez y frío. Valeria había accedido a regañadientes a dejarlo conocerlas. No en privado, sino en un parque lleno de gente, donde la seguridad de la distancia siempre estaba disponible para ella si las cosas se ponían demasiado pesadas. Llegó temprano, su calma habitual reemplazada por energía nerviosa, paseándose cerca de los columpios como un hombre que espera un juicio. Por una vez, la imagen pulida de un director ejecutivo pareció desmoronarse. Su traje reemplazado por un simple suéter y jeans, su cabello ligeramente desordenado, sus ojos traicionando la noche de insomnio anterior. Parecía menos un magnate y más un hombre aterrorizado de fracasar en la reunión más importante de su vida. Cuando Valeria apareció, sosteniendo las pequeñas manos de 3 niñas que se parecían tanto que era como si hubieran sido cortadas de la misma estrella, Alejandro casi se quedó sin aliento. Sofía, Lucía y Emilia llevaban chaquetas a juego. Su cabello oscuro atrapaba la luz del sol. Sus ojos azules se movían con curiosidad y risas. Se aferraron a su madre al principio, riéndose mientras intentaban adivinar quién podría ser el hombre alto que las esperaba. Valeria se agachó y susurró algo, su mano acariciando su cabello. Y luego miró a Alejandro con una mirada que contenía tanto advertencia como rendición. Se hizo a un lado ligeramente, dándole espacio, aunque su presencia se cernía como protectora y testigo. Alejandro se arrodilló para no sobresalir, sus rodillas hundiéndose en la hierba, sus manos temblaban mientras las extendía sin expectativas. Por un momento, las niñas simplemente lo estudiaron. Una inclinó la cabeza, tal como lo había hecho en el aeropuerto. Otra se escondió detrás de su hermana. Y la tercera se mordió el labio en una tranquila concentración. La voz de Alejandro se rompió suavemente mientras decía: «Hola, mi nombre es Alejandro, pero pueden llamarme papá si quieren». La palabra se le atascó en la garganta como si fuera extraña para él. Sin embargo, se derramó con un anhelo que no podía contener. Las niñas intercambiaron miradas, y luego, con la inocencia que solo los niños poseían, Sofía dio un paso adelante. Ella le tocó la mano ligeramente, como si probara si era real, y luego susurró: «¿Te gustan los columpios?». La pregunta rompió la tensión. Alejandro se rió, un sonido sin pulir y crudo, y respondió: «Me encantan los columpios. Tal vez puedas mostrarme el mejor de aquí». En cuestión de minutos, las 3 corrieron delante, tirando de él hacia el patio de recreo, sus pequeñas voces llenando el aire. Él las empujó una por una. Su corazón se hinchaba con cada grito de risa. Su pecho le dolía por la comprensión de que se había perdido años de esto. Valeria se paró a distancia, con los brazos cruzados,
observando cómo sus hijas aceptaban al hombre que ella había odiado durante mucho tiempo, no con cautela, sino con la simple apertura de los niños que anhelan ser amados. A medida que la mañana se alargaba, Alejandro aprendió detalles que lo perforaban con alegría y dolor. Descubrió que a Lucía le encantaba dibujar animales, que Emilia quería ser cantante y que Sofía era la que siempre insistía en contarles historias a sus hermanas antes de dormir, incluso cuando estaba cansada. Hablaron de sus colores favoritos, de su aversión al brócoli y de los juegos tontos que inventaban juntas. Cada revelación era un regalo, pero también un recordatorio de todo lo que se había perdido. Escuchó atentamente, guardando cada palabra como un tesoro, porque sabía que por una vez nada importaba más que esto. Cuando llegó la hora del almuerzo, Valeria extendió una manta debajo de un árbol, y Alejandro se sentó con ellas, incómodo al principio, pero poco a poco se relajó en el ritmo de su charla. Una de las niñas se subió a su regazo sin dudarlo, agarrando un sándwich como si fuera la cosa más natural del mundo. Él se congeló, con miedo a respirar, abrumado por el peso del pequeño cuerpo contra su pecho. Los ojos de Valeria se suavizaron por primera vez en años mientras lo observaba, aunque su expresión se endureció rápidamente de nuevo cuando él se encontró con su mirada. Ella no perdonaría fácilmente, y él no esperaba que lo hiciera. Pero el simple hecho de que ella hubiera permitido que este día sucediera lo llenó de una gratitud que no podía articular. Cuando el sol se puso más bajo, Valeria reunió a las niñas y se preparó para irse. El pecho de Alejandro se apretó con pánico. El miedo a que esta frágil conexión pudiera terminar tan rápido como había comenzado. Se puso de pie. Su voz temblaba mientras le decía a Valeria: «Gracias por hoy. No sabes lo que esto significa para mí». Ella sostuvo su mirada, su expresión ilegible, y respondió: «Tendrás que demostrar que no es solo hoy». Con eso, tomó las manos de las niñas y se despidieron con la mano. Sus risas aún persistían en el aire mientras desaparecían por el camino. Alejandro permaneció en el parque mucho después de que se hubieran ido, sentado solo en los columpios, donde sus risas aún resonaban. Por primera vez en años, no se sintió como un director ejecutivo o un rey de la industria. Se sintió como un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad en algo que una vez había tirado a la basura. Y mientras miraba el columpio vacío que se balanceaba suavemente con la brisa, juró que no dejaría que esta oportunidad se le escapara de las manos. Si le tomaba años de paciencia, humildad y persistencia, pasaría cada momento demostrándoles a Sofía, Lucía y Emilia que su padre no era solo un título, sino una promesa. La vida de Alejandro comenzó a cambiar de maneras que no había anticipado después de ese día en el parque. Durante años, había sido un hombre consumido por los horarios, los inversores y la implacable búsqueda de ganancias. Pero ahora se encontraba reorganizando reuniones de la junta enteras solo para asegurarse de que pudiera asistir a un recital escolar o a una práctica de fútbol. Sus asistentes susurraban sobre lo inusual que era que cancelara cenas con dignatarios extranjeros en favor de pasar una noche en un modesto vecindario suburbano. Sin embargo, a él ya no le importaba. Descubrió que el poder ya no tenía el mismo peso que una vez tuvo, porque cada vez que entraba en ese pequeño mundo que Valeria había construido, se daba cuenta de que era allí donde la vida realmente sucedía. Los rascacielos que había construido parecían más pequeños en comparación con la alegría que sentía cuando 3 pares de ojos azules se iluminaban con su llegada.
Aún así, el camino no fue fácil. Valeria seguía siendo cautelosa. A menudo se paraba aparte con los brazos cruzados, como si le recordara con cada gesto que su confianza no era un premio que se ganaba fácilmente. Lo observaba de cerca, poniendo a prueba su paciencia, esperando a ver si su persistencia era genuina o solo otra actuación como las que había dominado en el mundo corporativo. Alejandro no luchó contra su escrutinio. Lo aceptó, sabiendo que se había ganado cada onza de su sospecha. Cuando ella le dijo que podía unirse a ellos para la cena, pero solo si no traía nada más que a sí mismo, sin regalos extravagantes, sin intentos de comprar afecto, obedeció. Esa noche, se sentó en su desgastada mesa de madera comiendo espagueti con sus hijas, riendo cuando una de ellas derramó salsa en su camisa y dándose cuenta de que esta comida simple e imperfecta significaba más que cualquier banquete al que alguna vez había asistido. Javier, su hombre de confianza en la compañía, también notó el cambio. «Estás diferente», le dijo a Alejandro una mañana mientras se preparaban para una negociación crucial. «Solías entrar en una habitación como si ya fueras el dueño. Ahora pareces tener algo que perder». Alejandro solo sonrió débilmente, sin molestarse en negarlo, porque por primera vez en su vida tenía algo que perder. 3 niñas pequeñas que se habían convertido en el latido de su mundo, y la mujer cuya fuerza lo intimidaba e inspiraba. Trabajó más duro que nunca, no para construir torres más altas o tratos más grandes, sino para asegurarse de que sus hijas nunca conocieran la inseguridad y la ausencia que les había impuesto en sus primeros años. Las niñas también comenzaron a cambiar con su presencia. Al principio lo trataron como una novedad, alguien nuevo para jugar, pero pronto comenzaron a esperarlo. Le guardaban dibujos, corrían hacia él en el parque y le preguntaban cuándo volvería. Una noche, Sofía se subió a su regazo y le preguntó si le leería su historia favorita para dormir. Él miró a Valeria para pedir permiso, y aunque sus labios se tensaron, ella asintió levemente. Sentado allí con el libro abierto y 3 pequeñas cabezas apoyadas en él, Alejandro sintió una oleada de emoción tan feroz que casi lo destruyó. Tropezó con las palabras al principio, pero para cuando llegó a la última página, su voz era firme, y cuando levantó la vista, encontró a Valeria mirándolo con una expresión más suave de lo que la había visto en años. A pesar de estos momentos, el peso de sus elecciones pasadas pesaba mucho sobre él. Una tarde, mientras caminaba a las niñas a casa, Emilia le tiró de la mano y le preguntó con honestidad infantil por qué no había estado allí cuando nacieron. La pregunta lo perforó más profundamente de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho, porque no había una respuesta que pudiera tener sentido para un niño. Se derrumbó, las lágrimas amenazaban, y susurró: «Porque cometí un error, el peor error de mi vida, pero te prometo que estoy aquí ahora, y nunca me iré de nuevo». Emilia lo miró durante un largo momento antes de asentir y salir corriendo, pero Alejandro llevó el peso de esa pregunta consigo, sabiendo que le tomaría años demostrar la verdad de su promesa. A medida que pasaban las semanas, Valeria comenzó a notar las pequeñas consistencias en su comportamiento. Se presentaba cuando decía que lo haría. Nunca se quejaba cuando las niñas le exigían su tiempo. Aprendió los detalles de sus rutinas, recordando qué peluche necesitaba cada una para conciliar el sueño, cuál odiaba los guisantes y a cuál le gustaba trenzarse el cabello de manera diferente cada mañana. Eran cosas que una vez había descartado como triviales. Sin embargo, ahora eran sagradas para él.
pequeñas pruebas de que finalmente se estaba convirtiendo en el hombre que debería haber sido desde el principio. Una noche, mientras las niñas dormían y la casa se calmaba, Alejandro se quedó en la sala de estar, mientras Valeria ordenaba la cocina. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, y finalmente él rompió el silencio. «Sé que no puedo deshacer lo que he hecho», dijo, su voz baja y seria, «pero pasaré el resto de mi vida mostrándote a ti y a ellas que puedo ser mejor. No el hombre que te ignoró, no el hombre que pensó que su orgullo importaba más que el amor. Quiero ser su padre, y quiero ganarme la oportunidad de estar a tu lado, no como un extraño, sino como el hombre que debería haber estado allí todo el tiempo». Valeria no respondió de inmediato. Dejó el trapo de cocina y lo miró a los ojos, su expresión ilegible, atrapada entre las cicatrices del pasado y la frágil esperanza de algo nuevo. Finalmente, dijo, «No estás perdonado. Aún no. Pero te veo intentándolo, y por ahora, eso es suficiente». Alejandro asintió. Una tranquila ola de alivio lo inundó. No era la redención, no la absolución, pero era el primer paso real hacia algo que había creído perdido para siempre. Y mientras salía de la casa esa noche, el sonido del suave aliento de su hija resonando en su mente, se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba persiguiendo un trato o un título. Estaba persiguiendo la oportunidad de ser digno de amor, y por eso nunca dejaría de correr. La primavera llegó tranquilamente, y con ella ya llegó una sensación de renovación que Alejandro no había sentido en años. La dureza del invierno se desvaneció, y a medida que los días se hacían más largos, se encontró bienvenido en más de los momentos que una vez le parecieron negados para siempre. Valeria todavía mantenía su distancia emocional, pero ya no le cerraba la puerta. Las niñas lo habían tejido en sus vidas diarias, y era imposible no ver la forma en que sus ojos se iluminaban cuando lo veían, la forma en que su risa parecía más libre cuando él estaba cerca. Alejandro se aferró a estos momentos, no con la desesperación de un hombre que intenta demostrar su valía de la noche a la mañana, sino con la devoción paciente de alguien que entendía que la confianza solo podía construirse día a día. Un domingo por la mañana, llegó para llevarlos a todos al zoológico. Las niñas zumbaban de emoción, tirando de sus brazos, señalando el mapa, exigiendo ver a los leones primero, y luego cambiando de opinión a las jirafas. Alejandro dejó que lo arrastraran en todas las direcciones, maravillándose de la forma en que ahora parecían no conocer límites con él. Valeria caminaba a su lado, su postura aún cautelosa, pero sus ojos más suaves que antes, mientras observaba la escena. Por primera vez, se permitió imaginar que tal vez él no solo estaba de paso, que tal vez este hombre finalmente había elegido la vida que una vez rechazó. Más tarde ese día, cuando las niñas se desplomaron en la cama exhaustas, Alejandro se quedó en la cocina con Valeria. La casa estaba tenuemente iluminada, tranquila excepto por el débil zumbido del refrigerador, y el aire entre ellos latía con algo no dicho. Finalmente, rompió el silencio, su voz cruda. Solía pensar que ser fuerte significaba alejar a la gente, mantener el control de todo. Pero ahora veo que la fuerza es resistir, incluso cuando te asusta, incluso cuando duele. No quiero esconderme más. Quiero estar aquí, con ellas, contigo, si me lo permites. Sus palabras no tenían ninguna demanda,
solo la verdad. Y fue esa honestidad lo que hizo que el pecho de Valeria se apretara. Lo estudió durante un largo momento, buscando en su rostro cualquier señal del hombre que una vez se había alejado. En cambio, vio sinceridad grabada en cada línea, arrepentimiento ensombreciendo sus ojos y una especie de humildad que nunca había creído posible para él. Su respuesta fue tranquila, casi frágil. No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó, pero veo la forma en que te miran, la forma en que las miras. Te veo presentándote, y tal vez eso es suficiente para empezar de nuevo, no como éramos, sino como algo nuevo. Para Alejandro, esas palabras eran más preciosas que cualquier trato que hubiera firmado, más valiosas que los miles de millones adjuntos a su nombre. Asintió lentamente, con un nudo en la garganta, y susurró: «Nunca dejaré de demostrarlo». En las semanas que siguieron, sus vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que se sentían naturales, incluso inevitables. Alejandro aprendió a trenzar el cabello con dedos torpes, hasta que sus hijas se rieron y arreglaron sus errores. Quemó panqueques los domingos por la mañana, pero siguió intentándolo hasta que la cocina se llenó de humo y risas. Se arrodilló en el suelo para ayudar con los rompecabezas. Se sentó en las fiestas de té con peluches y se encontró cautivado por la magia de su pequeño mundo. Con cada momento, las niñas se volvieron más seguras de él, y con cada mirada, las paredes de Valeria se desmoronaron un poco más. La llamada transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero una noche, mientras el sol se ponía en vetas de oro en el cielo, Alejandro se paró en el patio sosteniendo a Sofía en un brazo, mientras Lucía y Emilia se aferraban a sus piernas, riendo incontrolablemente. Valeria se apoyó en la barandilla del porche, con los labios curvados en la más leve sonrisa. Y en esa quietud, Alejandro sintió algo que nunca antes había conocido. Esto era un hogar. No el ático con sus vistas panorámicas, ni la sala de juntas con sus victorias interminables, sino aquí, entre las risas de 3 niñas pequeñas y la presencia constante de la mujer que una vez había perdido. Se dio cuenta entonces de que la redención no se trataba de borrar el pasado, porque el pasado siempre permanecería. La redención se trataba de vivir de manera diferente ahora, de elegir cada día ser el hombre que ellas necesitaban, el hombre en el que Valeria finalmente podía volver a creer. Y a medida que el crepúsculo se asentaba a su alrededor, Alejandro entendió que aunque una vez había sido un extraño, aunque se había alejado del mismo mensaje que podría haberle cambiado la vida, se le había dado una segunda oportunidad. Esta vez no la desperdiciaría. Esta vez se aferraría a ella. Por primera vez en su vida, Alejandro Fernández, el director ejecutivo multimillonario, que una vez se creyó intocable, se sintió verdaderamente rico. Y no tenía nada que ver con el dinero. Tenía todo que ver con el sonido de la risa de su hija y la frágil, pero creciente confianza en los ojos de Valeria. Finalmente había encontrado el único imperio que valía la pena mantener, y pasaría el resto de sus días protegiéndolo.